Bueno, esta actividad que hemos titulado Enseñar en tiempos complejos, la producción del conocimiento, el teatro y la producción del conocimiento desde lo grupal, lo veníamos pensando así porque creemos que en estos días es necesario poder reflexionar qué es lo que pasa en las instituciones educativas, qué es lo que pasa en las aulas, de todos los niveles, hablamos nivel inicial, primario, nivel medio, nivel superior. En esta institución nos ocupamos de la enseñanza, ya sabemos, de lo que es el teatro. En el ámbito de lo formal, tenemos carrera de formación docente en teatro, profesorado de títeres, las tecnicaturas de actuación, dirección. Pero sabemos que después, cuando vamos a trabajar como docentes, vamos a distintos niveles a trabajar. Podemos trabajar en un jardín maternal, dando teatro, como podemos trabajar en el nivel primario, en el nivel superior. Entonces la pregunta, yo acá me puse como algunas preguntas para introducir acá para ustedes y un poco también para los expositores y después también se sienten habilitados a responder. Es también que hay algunos profesores acá presentes también, y estudiantes de profesorado, es que podamos pensar, primeramente, qué profesores estamos formando, ¿no?, en esta actualidad tan compleja, tan difícil, que reflexionemos sobre la práctica docente, por un lado, cómo nosotros, siendo estudiantes, también nos formamos como esos futuros profesores, porque también ser estudiantes es tomar una posición, ¿no? Es tomar una posición política como estudiante. Como dicen por ahí, el oficio de estudiante, ¿no?, que es un oficio ser estudiante. ¿Cómo me posiciono yo como estudiante? ¿Me da lo mismo estudiar, no estudiar? Por ejemplo, ¿no?, ir a una marcha en defensa de la educación pública o no ir. Son posiciones que uno toma como estudiante también, ¿no? ¿Qué pretendemos encontrar en las aulas? Es decir, cuando vamos a las aulas, ¿qué sucede allí? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué creemos que nos vamos a encontrar cuando seamos profesores de teatro y vayamos a nuestra primera observación práctica, a nuestra primera clase? ¿Con qué creemos que nos vamos a encontrar ahí, no? Un poco para que usemos la imaginación. ¿Somos conscientes de que en cada clase y cada encuentro es una usina de producción de conocimiento? Esto es algo que pienso yo, alguien puede no pensarlo. Pero digo, en cada encuentro clase, sabemos que en el vínculo pedagógico del docente con los estudiantes, algo sucede allí, ¿no? Hay producción de conocimiento tanto del estudiante como del docente. ¿Somos conscientes de eso? Nos paramos a pensar y decir, yo dando una clase estoy produciendo conocimiento con mis estudiantes. O simplemente es una cuestión mecánica y doy mi contenido y ya. Eso también para reflexionar. Sabemos que al trabajar con ese otro, sea niño, niña, joven, adulto, estamos produciendo conocimiento en conjunto. Un poco preguntas que las dejo acá en ustedes y también en los expositores, que voy a pasar a presentar ahora, que nos van a compartir su experiencia. Gracias por venir a los tres. Un aplauso, ¿sí? Y primeramente lo voy a presentar a él, que es un ex docente de esta institución de muchos años, que cuando lo invitamos enseguida dijo que sí, no puso ningún reparo. La verdad que es un honor, es un orgullo para nosotros como institución. Y también, paréntesis para agradecer a las autoridades de la escuela, ya está Susana Petrelli, regente de la escuela, que también nunca puso ningún reparo, dijo sí, denle para adelante. Acá está Fernanda, bibliotecaria de la escuela, Paula, también mi compañera. Yo, que no me presenté, soy Lucas Aquino, también asistente de biblioteca, y un poco lo que pensamos en esto es eso, es para los estudiantes, para los docentes, y si podemos colaborar desde nuestro humilde lugar, lo vamos a hacer. Tenemos acá a Ramón Fica, que lo agarramos tomando agua. Él es doctor en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes, magíster en Educación Universitaria por la UNR, magíster en Docencia Universitaria, Facultad Regional de San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional, profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, licenciado en Educación de la Universidad de Chile, especialista en Docencia Universitaria, Facultad Regional de San Nicolás, y actualmente se desempeña como miembro del Comité Académico de la Maestría de Educación Artística, con mención en Música y mención en Bellas Artes, UNR Coniau. Por otra parte tenemos acá a Tamara Carrasco, compañera de Ramón,
Ella es profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes, profesora para la enseñanza primaria por el Instituto de Formación Docente Normal número 1 de Rosario y actualmente es cabeza de un equipo de gestión de una escuela pública desde el año 2018 hasta esta parte. Y por último, allá tenemos en la otra punta Hugo Cardoso, que es, bueno, muchos ya lo conocen porque es docente de acá de la escuela, actor, docente, director teatral, psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, es coordinador de grupos y además de docente de esta casa, actualmente se desempeña como trabajador de la salud en el área pública. Así que bueno, un poco este popurrí de múltiples experiencias, espero que podamos reflexionar juntos y bueno, después, como les dije en un segundo momento, la idea es que quien quiera decir algo, aportar, están habilitados para hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Primero, es una gran alegría volver a esta institución que me pasé varios años. Aún más, no sé si han pasado 23 o 25 años en que vine a dar clases acá. Vine a dar clases a una licenciatura. Aún recuerdo y traje un trabajo de un alumno de esa época, que los tengo como recuerdo. Después continué trabajando en la provincia de Santa Fe en institutos superiores. Los recuerdo con mucho cariño. Prácticamente tuve el privilegio, el honor de pasar por todos los institutos, casi todos. Y era una cosa muy especial, no era por el dinero. Nunca tuve nada, así que no me interesaba tanto el sueldo, pero quería conocer la vida cotidiana de los institutos, de las academias, de las escuelas normales. Eso era mi interés. Por lo tanto, en varios institutos me conocen. Y lo más lindo, que cuando veo a mis alumnos, el saludo fraterno, alegre, bueno, con eso estamos saldados lo mucho o poco que pude dar. Después de eso, yendo prácticamente a los bifes, desde que llegué al país, de esto hace 52 años, siempre trabajé en contextos de pobreza. No me gusta el término ese desfavorable, contexto de pobreza, del lado que lo miren, humano o cristiano, es pobreza. Lo otro es como pintar con colores hermosos una tragedia humana. Entonces, desfavorable, momentito, diga pobreza. Entonces me he dedicado a trabajar prácticamente toda mi vida en los barrios pobres. Y desde ese lugar mi compañera hizo un trabajo, una experiencia de investigación en el nivel primario, que después van a ver cómo se puede enseñar en contextos muy pobres, siempre y cuando uno tenga una pasión, un amor por enseñar. Y siempre motivación genuina, no motivación especulativa. La motivación especulativa para lo único que sirve para vaciar de contenido a los niños, a los alumnos, vaciarlos. Y cuando uno estudia las teorías curriculares, se dará cuenta que las teorías curriculares tienen un fundamento que viene de las políticas educativas. Y las políticas educativas de los tiempos inmemoriales tienen palabras, conceptos, categorías. ¿Cómo se debe decir? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Cómo se debe aprender? Esos son los paradigmas que usa la ciencia. ¿Qué son los paradigmas que usa la ciencia? Las anteojeras que nos ponen. Esos lentes opacos para que no podamos ver la realidad. Y terminamos enseñando algo inexistente, que eso es lo más triste. A diferencia que en el arte, en la música, hay emociones, hay sentimiento, hay alegría, hay felicidad. En cambio, cuando uno enseña,
un poquito ciencias duras, ciencias exactas. En esos paradigmas aparecen tipos de conocimiento, y esos tipos de conocimiento pueden ser técnicos, cómo se controla la naturaleza y de paso cómo se controla a los seres humanos. También tenemos un conocimiento práctico, que es hermenéutico, que es la comprensión, y en esto la mayoría de los colegas tendríamos que tenerlo muy presente, esa palabrita o categoría, comprensión. ¿En qué momento? A la hora de enseñar y a la hora de evaluar, nunca calificar. Las calificaciones son para las castas sociales. Nosotros debemos evaluar, y para evaluar tenemos que tener lo intelectual, lo social y por sobre todas las cosas lo ético. Preguntarnos, ¿cómo voy a evaluar a un alumno? Lo voy a evaluar con mi varita, desde mi lugar. Eso se llama prácticas etnocéntricas. Prácticas etnocéntricas. Y muchas veces terminamos matándole las ganas de estudiar, de aprender a los niños. Muchas veces. Por eso que hemos escrito algo donde planteamos algunas cosas que sirven para la práctica docente. ¿Y desde qué conocimiento? De un conocimiento emancipatorio, que libere a nuestra razón del lugar oscuro a donde lo puso la ciencia moderna. ¿Sí? ¿Cómo no? Tengo una consulta. Si yo anduve con un libro, que no me dejan decir cuál, hice un show en esta ciudad, ¿por qué ahora me quieren indicar lo que está mal? Porque me miran a mí, o se miran a ustedes mismos, el reflejo de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, unos minutitos más, está muy bien. Pueden participar en forma espontánea. Estamos en la escuela de teatro, no vamos a asustar. Estamos. Lo más, Una intervención. claro, siempre Gracias. la libertad, Claro, la estaba espontaneidad. diciendo, Claro, es exactamente. eso. Romper con las rupturas, digamos, de un conocimiento emancipatorio. ¿Qué tenemos que emancipar? A nuestra razón humana del lugar que quedó atrapada en la parte más oscura. ¿Y quién puso a nuestra razón en ese lugar? El paradigma de la ciencia moderna. ¿De cuándo emana? 1630, si ustedes quieren, con René Descartes. Entonces, ese conocimiento emancipatorio es lo que hemos plasmado en nuestro trabajo, en nuestra producción. Para eso desarrollamos una pequeña técnica que se llama confrontación y entrecruzamiento de perspectivas en el trabajo en grupalidad, no en grupos, en grupalidad. Entonces, para trabajar en grupalidad debo diferenciar el trabajo de una didáctica en pequeños grupos de una didáctica de la grupalidad. Y esto epistemológicamente es clave. Dentro de una vigilancia epistemológica es clave, porque de lo contrario seguimos reproduciendo la forma de enseñanza mecanicista, mi, ma, mi, ma, y mecánicamente nos han domesticado. Y muchas veces nos enseñan un conocimiento crítico emancipatorio, que no es más que una pequeña reflexión para quedar tranquilos con nuestra conciencia. El arte, el teatro, tiene una historia maravillosa. Es hermoso. Por eso que a los artistas se le ha perseguido. Especialmente actores. Voy a nombrar uno que fue un amigo y compañero, actor, director de teatro, el cual fue torturado, asesinado, mutilado, Víctor Jara.
Con eso mi pequeña intervención. Gracias. Nos paramos a pensar y decir, bueno, yo dando una clase estoy produciendo conocimiento con mis estudiantes, o simplemente es una cuestión mecánica y doy mi contenido y ya. Trajo Ramón y Tamara, están allá, si los ven. Ellos, bueno, Ramón un poco habló muy resumidamente del contenido de su libro y ahora le vamos a dar la palabra a Tamara. Hola, yo haría más o menos una síntesis bien cortita, porque en realidad la experiencia que nosotros trabajamos fue una investigación. En los años 2000, 2001, 2003, que fue un contexto muy difícil. Hicimos la experiencia en los barrios en el sur de la ciudad de Rosario, en una población que en esos momentos, digamos, habían perdido muchos derechos. Era un contexto de políticas muy duras, políticas de reajustes. Entonces nos encontramos con una población que sufría la falta de vivienda, la falta de salud, de alimentación, o sea, las necesidades básicas no estaban satisfechas. Eso como docente nos llevó a no mirar para otro lado, o sea, era imposible. Por lo tanto, tuvimos que cuestionar nuestros marcos teóricos. Ya los marcos teóricos de mirar a un alumno desde decir, doy una clase y los miro a todos igual, ya no podíamos. No podíamos pensar una planificación para decir son grupos homogéneos, selecciono contenidos para hacer una planificación curricular y directamente lo doy como un conocimiento atomizado, un paquete de conocimientos y a todo el mundo se lo doy por igual. Ya eso no funcionaba en ese contexto. Por lo tanto, tuvimos que mirar los contextos que están delineados en estos libritos, de los cuales tomamos conceptos principales: el concepto de cultura, el contexto, capital cultural, subjetividad, intersubjetividades. ¿Por qué? Porque pensábamos que necesitábamos un contexto que le dé respuesta a lo humano, al vínculo humano. O sea, ese contexto que había que había hecho pedazos las redes vinculares, nosotros no podíamos seguir mirando para otro lado. Por lo tanto, nuestra propuesta de trabajo fue, en primer lugar, ver todos los determinantes que aparecían en el contexto político, social, económico. O sea, dijimos, nosotros somos protagonistas reales, somos docentes, primero un ser humano, luego docentes, y ver desde el protagonismo docente, ver al alumno como un sujeto humano, pero un sujeto que le pasaban cosas. Por lo tanto, desde el contexto miramos a nuestros alumnos que cada uno provenía de una cultura, para lo cual tomamos esa categoría cultura, obviamente desde una perspectiva crítica. Ya no eran todos iguales. Pudimos reflexionar sobre el capital cultural, sobre la subjetividad humana, la intersubjetividad que se daba entre alumnos, docentes y otros actores de la institución, y todas esas categorías las situamos en una triada didáctica, que obviamente que tenemos docente, alumno, conocimiento, pero ya no un conocimiento dado, un conocimiento contextualizado. Por lo tanto, a esa triada didáctica dijimos que era una triada didáctica situada, contextualizada. Eso a la vez nos llevó a pensar en determinadas instancias para no perdernos, porque creo que a todos nos pasa, a los docentes, que a veces se nos pierden situaciones de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. A veces de repente nos sentimos perdidos, no sabemos si, como decía acá Lucas,
no sabemos si estamos transmitiendo simplemente, mecánicamente, si estamos construyendo, reconstruyendo, si realmente se puede llegar a construir los conocimientos con nuestros alumnos. Entonces son cuestiones que hay que repreguntárselas. Nosotros, para no perdernos, ya que tomábamos categorías críticas, desde una perspectiva crítica, obviamente que tuvimos los cuidados de ver si realmente lo que queríamos hacer es llegar a un alumno más desde lo humano, pensar en que se puede formar un pensamiento crítico, pensar también en que se puede transformar en la medida de lo posible, obviamente teniendo en cuenta todos los determinantes que tenemos. Entonces, para tener cuidado en esas instancias de trabajo y ver qué estábamos haciendo y poder seguir reflexionando, pensamos en una técnica de trabajo, que es la que nombró el profesor, que es confrontación y entrecruzamiento de perspectivas. Parecen palabras raras, pero las pautamos de esta manera, se los digo así como para poder dar, que después podamos conversar. Una primera instancia era trabajar con los conocimientos previos y con el capital cultural de los alumnos, ya que tomábamos y decíamos que teníamos a un alumno con su cultura, o sea, el respeto a su cultura. En esa instancia, lo que más se trabajó fueron las habilidades de la escucha, de la conversación, o sea, aparecían todas las actividades que sí o sí implicaba escuchar al otro. Cualquiera puede decir no te dan los tiempos en un aula, sí dan los tiempos, depende de cómo uno se organice y depende de la planificación con estas categorías, cómo se están llevando a cabo. La otra instancia era de investigación sobre los contenidos que teníamos que trabajar, y en esa instancia de investigación aparecían las diferentes perspectivas, desde disciplinas, contenidos que había que estudiar, pero también desde las diferentes perspectivas de los alumnos y también del docente. Obvio que habían actividades como, por ejemplo, usar un cuadro de doble entrada, en donde aparecía lo común de lo no común, y bueno, en lo no común siempre aparecían cuestiones que no se habían visto, digamos, en esa realidad estudiada, y bueno, era un propósito, un disparador como para poder continuar. En la tercera instancia ya era una instancia de sistematización, de reflexión sobre lo que se había investigado. Por eso también en esta tríada didáctica tomamos en cuenta la perspectiva de la investigación-acción. Pero todo esto eran cuestiones analizadas en cada clase, porque realmente el alumno era protagonista también de esto. Y esas instancias nos permitió de que realmente el alumno y el docente sean protagonistas de este proceso. Nosotros hablamos mucho, o sea, la perspectiva desde lo sociocultural, tomamos muchas categorías de Vygotsky, y aparece justamente estas categorías sobre los procesos superiores de pensamiento, que uno dice, bueno, en teoría parece todo muy que uno dice, bueno, ¿cómo veo esto en la realidad? O cómo lo llevo yo en mi planificación. Bueno, de poder se puede, porque se supone que como docentes le tenemos que entregar herramientas a ese alumno para que ese alumno, ya sea de la modalidad que sea, pueda terminar en algún momento de su vida aplicando herramientas también, aplicando herramientas de las que aprendió. Y las herramientas son muy importantes, porque desde lo que es, por ejemplo, hacer un resumen, hacer un análisis, hacer una comprensión de texto, son muy importantes, porque nuestro cerebro actúa desde la construcción de tener conceptos, conocimientos, o si no, somos llevados todos por, bueno, como están haciendo los medios de comunicación, que generalmente a veces no se piensa, simplemente se escucha, se mira y se actúa. Bueno, nosotros tenemos que entregar herramientas para que la persona pueda pensar un poco más, pueda analizar, hacer un análisis, una comprensión desde otros lugares, y bueno, fue eso lo que nosotros fuimos haciendo en el trabajo. El tema es de que lo que les decía sobre
los procesos superiores de conocimientos que aporta Vygotsky, nosotros fuimos reflexionando que se daban en estas 3 instancias de trabajo. O sea, entregábamos herramientas para que ese pensamiento del alumno se vaya complejizando en la medida que vaya adquiriendo herramientas de trabajo aplicadas en su contexto. Y lo pudimos ver, o sea, pudimos reflexionar con ellos, ellos nos daban cuenta de lo que habían estudiado. Con esta técnica se trabajó desde el área lengua, que se alfabetizó con esta técnica, y también se realizó un trabajo desde el área ciencias, en donde se investigó sobre la contaminación de las aguas del río Saladillo en la zona sur, en la zona de Puente Gallegos. Pudimos dar cuenta de toda la investigación y bueno, fue un trabajo muy importante, pero en esta complementariedad de los constructivismos, de los socioconstructivismos y de los aportes desde lo sociocultural. En lo sociocultural lo importante es que nos para como protagonistas reales en un contexto. Permanentemente estamos trabajando desde la interacción social y cultural. El lenguaje es lo más importante, por lo tanto, por eso la escucha, la conversación, los diálogos, la discusión, son actividades muy, muy importantes. Y en definitiva creo que el trabajar desde las subjetividades sociales, desde la intersubjetividad que se tiene que dar dentro de estas instancias, de esta técnica de trabajo, bueno, el tema es de que, para terminar, el contexto que nos tocó vivir fue muy duro. Nosotros pudimos ver alumnos que estaban sufriendo desnutrición. Llegábamos a las escuelas y tenían que poner el mate cocido para darles una tacita de mate cocido, porque si se izaba la bandera se empezaban a desmayar los chicos. Y después nos tocó vivir en ese contexto los saqueos, el tiempo de los saqueos. Y en esa historia, en esas determinaciones de ese contexto tan duro, estaba presente en nuestras vidas como docentes, que habíamos perdido muchos derechos también. Y así que, bueno, esta otra forma de reflexionar desde una perspectiva sociocultural que no pierde el humano, pienso que nos posibilitan otras alternativas de trabajo, principalmente alimentar el vínculo humano, que creo que es lo que nos va a salvar a nivel planeta, alimentar el vínculo humano para lo mejor, para que sea para lo mejor. Bueno, eso sería mi intervención por ahora. Bueno, muchas gracias, Tamara, Ramón también. Bueno, mientras hablabas, Tamara, pensaba, bueno, primeramente en un momento hablaste de las herramientas o lo que tiene que tener un profesor, ¿no? Un docente, cómo posicionarse a la hora de, bueno, dar la clase, ¿no? Un poco cuando con Fernanda armamos la actividad y cuando invitábamos a los estudiantes de acá de la escuela, pensábamos en eso. Acá saben que todos los títulos que permite la escuela de los egresados, bueno, la mayoría son todos títulos habilitantes a la docencia. Entonces pensábamos, bueno, es decir, qué importante también es darle lugar a la formación docente. Acá tenemos carreras de formación docente que, como dije antes, el profesorado de títeres y el profesorado de teatro, que ya tienen su formación pedagógica. Y por ahí las otras carreras no lo tienen porque obviamente no son formaciones docentes, pero a su vez son habilitantes a ejercer la docencia. Entonces digo, de repente, tomar conciencia de lo que significa formarse como docente. Si un poco acá Tamara lo fue diciendo, digo, bueno, esa cuestión de cómo ver al niño, cómo ver al estudiante, cómo pararse frente a esa humanidad, ¿no? Más en estos tiempos tan complejos, donde, bueno, son momentos muy duros en las instituciones y bueno, por ahí ingresar con todas estas herramientas o con todos estos posicionamientos, por ahí hacen un poco el trabajo más ameno. Hay una categoría en educación que se llama transposición didáctica. ¿Qué significa eso? Es, bueno, es cómo yo como profesor puedo hacer que un contenido sea enseñable. Esta categoría es un francés, Chevelard, que era un
era un profesor de matemática que, bueno, él tenía la preocupación de cómo hacer que sus alumnos entiendan matemática, que sea, vamos a decir, llevadero para sus estudiantes, ¿no? Entonces elabora toda una teoría que es la transposición didáctica. Como yo el contenido de la matemática, bueno, lo traduzco de alguna forma para que, bueno, el grupo que yo tengo que enseñarle lo aprenda, básicamente, porque un docente tiene que enseñar. Está el vínculo, está el binomio de enseñanza-aprendizaje ahí. Y yo digo, bueno, con el teatro obviamente pasa lo mismo, es una disciplina que la enseñamos acá en esta casa, hay muchos estudiantes que la aprenden, y recién mientras Tamara hablaba pensaba en eso, digo, y ya le doy la palabra a Hugo, porque Hugo es profesor de teatro, ¿no? Y tiene, a mi criterio, yo fui alumno de Hugo acá en la escuela, y para mí él tiene bastante de eso, de la transposición didáctica, de cómo resolver los problemas en el aula, cómo enseñar lo que él enseña, que es las técnicas de las máquinas teatrales. No sé si va a hablar un poco de eso, pero pensaba en esto, digo, también para que lo vayamos reflexionando, ¿no? No sé si hay gente que estudie profesorado acá o no, o el día de mañana quiera ejercer la docencia. Bueno, con el teatro tiene múltiples técnicas que después las tenemos que enseñar, y digo, ¿da lo mismo enseñarla de cualquier manera o no? ¿O hay una forma específica de enseñar teatro? ¿O cómo yo enseño al grupo que me toque? Bueno, preguntas que uno creo tiene que hacerse y nunca están de más. Bueno, no robo más tiempo, le doy la palabra a Hugo Cardoso. Llega, bueno. Buenas noches. Qué bueno, Ramón, verte de nuevo por acá. Esta es tu casa también, ¿no? Has estado muchos años, te conocí acá y compartimos momentos hermosos. Sí, me encantaban esas flores, son las flores que más me gustan, las fresias. Me encanta, hay un aroma, son las que más me gustan, pero las tengo ahí. Bueno, y Tamara conociéndote acá. Leí el libro y bueno, pensaba varias cosas, ¿no? El título, qué interesante, Utopía del Devenir. Y pensaba, bueno, Utopía ahí es conocido por Eduardo Galeano, pero en realidad es de Fernando Birri, un director, un cineasta santafesino, que le pregunta, bueno, ¿qué es la utopía, no? Y la utopía es que, bueno, que uno camina 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos, ¿no? Uno hace 2 pasos más y el horizonte se aleja 2 pasos más. ¿Para qué sirve? Para caminar, ¿no? Que no es quedarse quieto, eso de poder caminar. Y pensaba en que en esto de la utopía, dice que es una representación imaginaria en relación al futuro para el bien humano. Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Esto que te lo tomo, y pensaba, bueno, muchos conceptos y toda esa experiencia del puente gallego me parece fabuloso y que tiene que ver, lo asociaba yo con el tema de la teatralidad. Yo, con esta introducción, quiero agradecer estar acá, armaron esta puesta en escena, pero poder decir, no es común poder decir, yo estoy agradecido y estoy feliz de estar en este lugar y trabajar acá. Yo agradezco, desde el primer día que estuve acá haciendo reemplazo, agradezco poder estar acá. Yo tengo siempre ganas de venir, me han visto venir, juego al fútbol también lesionado, pero yo vengo como puedo, me han operado y vine operado acá a trabajar. Es un trabajo, pero es una felicidad poder estar acá en el cruce con los otros, ¿no? Es la institución, poder tener una institución así, tan habilitante, tan creativa, de tantas producciones, pero el encuentro con el otro, el encuentro con las alumnas, con los alumnos, uno también se sigue formando. Cada vez que uno da una clase, cada vez que uno se encuentra, y uno sale revolucionado, ¿no? Porque esto que usted dice, hay que escuchar. Pensaba algo que decía también en el libro, que es el docente no debe interferir con los conocimientos previos de los alumnos, ¿no? Te lo tomo de ahí. Y pensaba, claro, ¿cómo hacemos, no? Porque alguien viene con una idea y uno, bueno, aporta. Yo siempre digo, bueno, yo trato de transmitir algo de esto en una suerte de aprendizaje, de aprender algo. No es una verdad, no existe una sola la verdad. Existe verdades o interpretaciones, diría José Pablo Feynman, ¿no?
Y en ese sentido, me parece que es muy interesante la institución porque los docentes en esa variedad, en esa subjetividad que se tiene de primer año, los alumnos y alumnos atraviesan un mundo enorme, ¿no? Es decir, bueno, enorme, que después lo interesante es que cada uno y cada uno va a salir diciendo, bueno, ¿por dónde sigo ahora? ¿Cómo sigo haciendo teatro? ¿Cómo sigo dando clases? ¿De qué modo? A mí me parece tener ese abanico es muy importante. Es una escuela que te va formando, esto que hablamos, hay que tener formación. La formación y esto de la técnica que ustedes hablan, yo quizás vengo del estructuralismo, podríamos decir, para mí es la técnica y las fuentes. ¿Quién dice esto? ¿De dónde sacamos? ¿No? ¿De dónde actuás? ¿De qué método actuás? ¿No? Es verdad que hoy no existe la actuación y el trabajo puro, ¿no? Uno va a ver a un teatro donde tiene algo de clown, algo del método, algo, pero lo importante es que uno sepa desde dónde está trabajando, no es, y actuar, como digo yo, no es decir un texto de memoria, es una posición, ¿no? Porque cualquiera que tenga memoria podría actuar, y si no, ¿para qué estamos acá? Entonces actuar es mucho más que decir un texto de memoria. Pero lo que me interesó y en la invitación que me hacen es con respecto a las grupalidades. Para mí la apuesta está ahí, en el trabajo con el otro, la riqueza de armar una obra, un montaje, todo eso en primer momento, porque después es una repetición de la obra, aunque no siempre sea igual. Ese primer trabajo de investigación, de laboratorio, que es lo que ustedes hacen de otro lugar en el libro, desde el teatro creo mucho en eso. Porque ahí hay un crecimiento con el otro, que después no se va a dar más, porque después tenemos que hacer la obra, entonces vamos a hacer la función, vamos a hacer la función, vamos a hacer la función. No nos encontramos más con ese trabajo de investigación, de laboratorio, de encuentro y desencuentro con el otro, pero para mí hay un crecimiento, como lo tomaban también a Pichón Rivière, pensar es pensar con otro. Ahí está, recién estábamos en una clase también, yo le digo, bueno, y se nos iba ocurriendo juntas y juntos. Y le digo, el final va a venir solo. Ya solo va a aparecer el final de esta escena, decía, ¿no? Pero en ese pensamiento en común, de ida y vuelta, para mí está ahí. No, es imposible tener docente todo en la cabeza, no, hay que hacer todo esto. No va por ahí, no va. Para mí ahí en ese encuentro, como dice, pensar es pensar con otros, y en el tema de las grupalidades también. Para mí la fortaleza, bueno, tenemos una serie, ¿no?, donde nadie se salva solo, ¿no? Yo lo utilizo, la obra que estoy haciendo, lo tomo esa frase, ¿no? Que es verdad, nadie nos salvamos solo. Esto poder encontrarnos. Cuando nos saquen eso estamos sonados, y el teatro es con otros, ¿no? Aunque pensaba en esto de las dificultades, de lo económico, sino es un modo también de dejarnos a un costado y la dificultad de estar con otro, ¿no? Porque la otra decía, ir a ver obra de teatro, pero sale costoso, tenemos que pagar que el Uber, que esto, que lo otro, ¿cuánto gastamos? Y pensaba también si las políticas, ¿no es cierto?, tiene que ver con atentar contra lo colectivo, que se te haga difícil, porque lo que quiere también un discurso capitalista es más bien solo, ¿no? Entonces vos tenés tu departamento solo. Entonces, bueno, si acá somos 4, no es lo mismo el capitalismo, una heladera y una cocina, que 4 heladeras, 4 cocinas, 4 camas, ¿no? Vender. Y nuestro trabajo creo que es anticapitalista. Es anticapitalista totalmente. La creatividad, esto de ser artista, esto que lo traías vos recién a Víctor Jara, ¿no? Un tremendo artista, y donde, bueno, le dicen, ustedes me van a poder matar, pero no me van a matar. En realidad mi voz cada vez va a estar más fuerte, ¿no? Y hasta el día de hoy está vivo de algún modo Víctor Jara, como un montón de otros artistas, ¿no?, donde se hacen presentes. Entonces pensaba en nuestra responsabilidad como artista, como docente, bueno, ni hablar, es una responsabilidad muy grande. Y uno siempre tiene ahí, ¿qué vas a decir en clase? Que esto es muy grande la responsabilidad. Pero en eso que nos falta, porque no somos completos, sí es verdad esto de pensar, bueno, la honestidad, esto es lo que tengo, pongan lo otro ustedes, ¿no? Y hay una juventud que nos proponen otras cosas, que tenemos que acompañar en todo caso. En esto de los saberes lo tomaba, ¿no? Yo justo estoy, bueno, en algo que estamos trabajando, ya está Álvaro, que estamos, el profe que trabaja la atmósfera sonora y la musicalidad y meterlo en un mambo de la música,
Y yo le digo, bueno, propongan ustedes, es muy interesante el mundo de ustedes, que no quiero que hagan las escenas que yo quiero hacer, eso después en otro momento. ¿Qué tienen ustedes? Y ese es el lugar que ustedes dicen, hay que escucharlo, a ver con qué tienen, qué saberes. Y hay ahí una curiosidad enorme, un mundo donde yo me encanta bucear también con ella y con ellos. Pero pensaba en esta de la grupalidad. La otra vez una alumna dice, bueno, ¿y cómo hacemos con esto? Para mí es con otro, primero, aunque tenga todas las dificultades, porque hay que discutir con otro, ¿no? Hay que estar con un otro. Hay un concepto de Levinas, que un filósofo, que habla del concepto de la otredad, ¿no? El encuentro con el otro. Encontrarse con otro no es fácil. No, no es fácil. Y el otro irrumpe. El otro viene acá y irrumpe. Yo quiero hablar, yo quiero decir algo. Y bueno, hay que ceder a la palabra, como tú dices, escuchemos y demos la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con lo del libro y lo conceptual, ¿no? Y pensaba, bueno, entonces, ¿cómo hacemos, dice una alumna, ante esta problemática? Bueno, vamos a los conceptos, tomemos Pichón Rivière, es la tarea, es el objetivo, es el teatro, pensaba de la teatralidad, es con otro. Primero, quizás estamos en una situación muy particular donde lo tenemos que tomar a Grotowski y pensar el teatro pobre. Bueno, el instituto está... No esperemos que el instituto nos dé plata para hacer teatro. Si pasa eso, estamos alienados totalmente. Esperar que el instituto nos dé plata para hacer una obra, no. Vamos por otro lado, ¿no? El teatro empezó con unos fuegos, haciendo fuego, y alrededor de ese fuego cuerpos que se paraban y bailaban y danzaban y hacían y decían algunas, y ahí está. Entonces me parece que tenemos que también, nuestra posición es estemos más presentes, de qué queremos hablar, que la falta de dinero en ese sentido, no, que no sea un teatro pobre decirte, bueno, ponemos cualquier cosa, ¿no? Porque acá también hay un detalle, hay una alfombrita, hay un ramito de flores, no es una fortuna. ¿Se entiende? El teatro pobre no se dice con lo que se tiene, no, pensar, lejos de los lujos o de las grandes escenografías. Esto que vos decías, con esto voy cerrando, por lo menos de lo que quería plantear, tenía mucho acá del libro, pero que interesante que aparezcan preguntas, intervenciones. La alfombra en un cruce que, sí, yo acá también, y siempre voy a agradecer que un día dije, bueno, miren, yo estoy conociendo algo, un dispositivo que se llama las máquinas de improvisar. No se daba en la escuela. Y yo fundamentaba que era un sistema, un dispositivo donde tenía una fuerza colectiva, donde todo lo que es individual quedaba a un costado, de tal manera que lo repelía, ¿no es cierto? Si vos querías hacer la tuya, te expulsaba el sistema mismo, ¿no? Entonces Pompeyo dice que es un sistema muy marxista, donde el trabajo es codo a codo con el otro, que la fortaleza está ahí y que tiene esa capacidad de hacer lugar a todo, del que hace mucho, el que hace mediano y el que hace poquito, da lugar a todo. Y me parecía que fortalecía al grupo para después. Entonces, bueno, en un momento presenté algo donde obviamente la institución miró esto y dijo, bueno, esto tiene un sentido, tiene una estructura, tiene fuentes, se puede trabajar sobre esto, y bueno, hasta el día de hoy se siguen haciendo material que después pasa el muro de la ciudad. Hay grupos que después, yo ya no estoy con ellos y ellos siguen haciendo las máquinas o las obras, como se les quiere llamar, ¿no? Bien, dejemos habilitado a la palabra al público. Bueno, gracias Hugo. Bueno, un poco como dijimos al principio, la idea ahora es que hagan comentarios, preguntas, de lo que quieran decir, no necesariamente tiene que ser puntualmente algo que hayan escuchado acá, alguien que aportar alguna reflexión. Yo quiero saber qué opinan sobre la enseñanza Montessori, Reggio Emilia, y si la ven posible, digamos, en aulas como las de hoy, con muchos alumnos de 38, 40, cantidad, viste, que... Eso, ¿qué opinan? Sí. Bueno, la educación de la doctora Montessori, ya conoce la historia, se inicia en Italia. Hay un aporte de un psicólogo llamado De Crolin, si no me equivoco, belga. Claro. Esa educación era muy buena
para los niños donde se les iba a facilitar una forma de aprender y de enseñar. Lo que pasa que esa educación en nuestro continente se dio en muy escasos lugares, y en algunos lugares se dio como proyecto alternativo, y a veces uno lo confunde con la educación de Montessori. Palabra muy sencilla, esa educación hoy día es muy cara. Y si usted averigua dónde queda la escuela Montessori en Rosario y cuánto cobra, se da cuenta que es un poquito cara. Pero en otros lugares, solamente fue posible en las cabeceras de provincia, o sea, en las capitales. Entonces, estaba dirigida a sectores con un capital cultural y con un capital en platita que podían pagar. Pero como pedagogía de la educación, como didáctica, es una pedagogía activa, muy buena, pero muy cara. Por ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Anímense, che, es esto, no tengan miedo, nadie va a jugar a nadie acá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, yo quería hablar también y poner un poco en cuestión de cómo esto lo tomaba un poco esto de que decía Hugo y que decía Ramón también, sobre cómo el sistema capitalista se cola en nuestro hacer, ya sea el teatral o el docente, y cómo desde este lugar seguimos reproduciéndolo silenciosamente cuando, por ejemplo, pensamos en los trabajos escénicos y no involucramos, por ejemplo, a las personas del colectivo LGBTQI+, qué palabras se les da a las personas con discapacidad, qué oportunidades podemos encontrar, y también un poco debatirlo, ¿no? Llevarlo. Nosotros en el taller de práctica siempre lo charlamos porque tenemos a Paola, que es la coordinadora del área de ESI en la escuela, entonces siempre lo ponemos en esa cuestión. Y pensaba también que, bueno, el colectivo de las minorías de mujeres también estamos siempre ocupando el mismo rol. Y cuando vamos a hacer algo del lado feminista, quedamos como en un cliché, ¿no? Siento eso, como que hay un vacío en realidad de todo el trabajo que cargamos las mujeres y las disidencias, y un poco pensar en eso, de cómo nos vamos a parar. Gracias. Está bueno eso que vos planteás, porque pensaba en esto de los momentos sociales también, ¿no? No es lo mismo hacer teatro en el proceso, hacer apenas en el 83 con la democracia que nos dan, ni siquiera fue una democracia peleada, ¿no? Ganada, decir, bueno, hasta acá se llegó y la entregamos porque no sabemos, ya está, perdimos con todo, no hay más que ofrecer, y donde también había un pueblo donde decía, bueno, ya basta con ustedes, ¿no? Los momentos... Perdemos cada 5 años la palabra, ¿no? Sí, entonces pensaba hoy esto que vos traes, el momento histórico. Hay momentos donde está habilitado y hay un terreno fértil para producir ciertos discursos, ¿no es cierto?, y ciertas producciones. Hoy tenemos todo en contra, es todo para atrás. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo desde ese lugar generar como una presencia, ¿no es cierto?, y hacerse un lugar en lo histórico teatral sería en este caso, ¿no? Desde ese lugar, desde ya que hoy está todo en contra, es como cuando vos decías, Ramón, y nosotros somos peligrosos para ciertos discursos, el actual, por ejemplo, ¿no? Por eso se atenta contra la educación pública particularmente, con los artistas, saquemos el cine, saquemos el teatro. Somos peligrosos porque somos los productores, ¿no es cierto?, de algo que otros no lo pueden hacer, ni otras. Para mí, no abandonar la parada y producir, a veces hay que replegarse un poquito, que es lo que nos pasa, pero no abandonar la parada, porque también
muchas veces en estos lugares, así como no está habilitado, también se genera un terreno para poder hablar de esto, ¿no es cierto? Pensaba en esto, la construcción, la creatividad la tenemos siempre. O sea, como ponerla a trabajar en esas grupalidades que vos decís, ¿no? Es con el otro. A veces no nos reventemos la cabeza sola o solo porque no... Sí, algo se nos va a ocurrir, pero con eso ir al encuentro con el otro. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Hagamos una ronda, hagamos grupos, ¿qué hacemos? A veces yo digo... desde la teatralidad nos cuesta un poco, no tenemos la herramienta. Desde la música se produce rápido. Pensaba en esto, disculpe si alguien puede tirarme con algo, pero ¿cómo lo llama lo del Carina? Carina, alta coimera, ¿no? Alta coimera. Bueno, rápidamente, desde el arte, de la musicalidad, ¡pac! Prendió algo y ya está. Lo hicieron circular, desde ahí se agarraron, ¿no? Entonces voy a decir, mirá la música, ¿no? Desde la música, cómo se hace presente ahí. No se retrae. Es decir, bueno, a ver, vamos a esperar. Cuando nos toque a nosotros, vamos con esa. Aprovecharon en el sentido de decir, bueno, tomaron algo y ya está. Pensaba en esto de las producciones también, ¿no? Porque está bueno pensar que, por eso digo, no ceder ante la parada. Es un compromiso del teatro independiente, tiene una parada, que no es el teatro comercial o el teatro que en todo caso responde a esos discursos, ¿no? El discurso de poder. Bueno, hagamos obra graciosa porque así va público. Sí, puedo entender a compañera que hagan eso, ¿no? El tema es si vamos por ahí, si el tema es por ahí o si no, uno no está, en todo caso, engordando, ¿no es cierto?, a ese discurso de poder donde hagamos cosas graciosas, pero nada de preguntarnos. Ahí el trabajo es con otro, es el de preguntarse por dónde vamos nosotros. A veces hay que replegarse, pero cuando está la oportunidad, vamos con esto. Y ya sabemos que no, hasta digo, en esto de producir desde la teatralidad, no tiene que ver con que lo económico en ese sentido no vaya por ahí. O sea, ¿qué tipo de producciones? A veces puede ser intervenciones, ¿no? Pero para mí tiene que ser alguien, esto que hablamos, esos que saben de eso, ¿entendés? Es como decir, bueno, yo en general, los que me conocen, mi teatralidad tiene que ver más con la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digo, ahora hay que hacer una obra de esto, digo, no sé, porque conozco de eso sería, ¿no es cierto? Y puedo con fundamentos, con fuentes, con seriedad, hablar del material de la locura, que es, a veces tomo un caso, pero que no es tan importante el caso. Lo que es importante es, en este caso, sensibilizar sobre la locura. Ese es mi objetivo, ¿no? Que la gente que le escapa o rechaza la locura esté sensible ante el sufrimiento de un otro. De eso sé yo. Entonces yo decía, bueno, ¿y vos? ¿Y yo qué hago con eso? Este es el momento de hablar de qué. Ponerlo a disposición. ¿Algo te pude decir? Creo que más allá de lo económico, por el lado laboral de la producción teatral, siempre vamos a tener ahí una limitación, si se quiere, o le podemos encontrar una vuelta para hacerlo. Pienso que la escuela es un medio y tiene herramientas para, por ejemplo, en sus producciones, porque tiene varias ofertas de producción la escuela, y eso está buenísimo, se empiece a difundir este mensaje también, ¿no? De cómo, de la labor docente, de las disidencias, de las personas con discapacidad y demás. Pensaba en eso, que por ahí ya tendríamos como resuelto el tema de la grupalidad y lo económico, porque acá estamos, somos todos estos, nos conocemos hace un montón y tenemos la institución que nos puede acompañar. Sí, yo pensaba recién, Almendra, mientras vos decías esto. Está Adrián, pensaba que le quería decir esto. Ah, sí, allá está Adrián. Si querés hacer algún comentario. Sí, adelante. No, pero capaz que me alejo de lo que dice, bueno. Dale, alejate. Es la idea. Acercate así te puede tomar Todo lo que... Permiso. por favor. ¿Cómo va? Che, me pareció muy interesante esto que ustedes contaban y cómo los conceptos que virtieron y que ustedes volcaron en esa investigación, en ese libro, a partir de una experiencia. Y yo
veía que incluso ahí se lo comentaba a Susana, digo, hay cosas que nos pueden ser muy prácticas para el aquí y ahora de esta realidad que estamos transitando en esta institución hoy. Porque ustedes hablaron de docente, alumno y conocimiento en contexto. Creo que ese poner el conocimiento o cómo transmitir el conocimiento en contexto es algo que nos toca muy de cerca a todos los que hacemos docencia. Después apareció también la palabra de el otro, de con el otro, la otredad. Ahora aparece la locura, como sensibilizar en lo que traía también Almendra. Digo, estamos nosotros transitando este espacio y enfrentándonos cada vez con situaciones más que tienen que ver con que ¿quiénes son esos otros de la otredad? O sea, está bien, porque una cosa es hablar de la otredad como concepto y otra cosa son los otros concretos con los que hacemos grupo, hacemos grupalidad. ¿Cómo poder contextualizar y poder incluir y convivir de una manera más natural, que no sea tan complicado poder entender que construir esa grupalidad con esos otros, otras, que a veces son más otros y otras que otras veces, porque es como que en el concepto se uniforma. Y a mí me interesa que pensemos en las personas concretas, que es ese otro, esa otra. Digo, porque ahí aparecen las personas con discapacidad, las personas de disidencia, o sea, aparecen la multiplicidad, la diferencia como un lugar de convivencia. Nada, digo todo esto porque creo que puede ser una buena invitación dialogar con lo que ustedes proponen y aplicarlo en situaciones concretas de esta institución. Si bien lo que ustedes investigaron está contextualizado, entiendo, en una escuela primaria y en cuestiones de pobreza, también aparecen estos otros modos, estas otras singularidades que son necesarias y son urgentes abordar, por lo menos en instituciones como esta y creo que en muchas otras. Nada, eso. Así que es una invitación. En esto de trabajar con el otro, nosotros, por ejemplo, partimos de narraciones. Invitamos a los padres, abuelos, y ellos, con las narraciones de sus propias vidas, se escucharon, y a partir de esas narraciones, de esa escucha, se empezó el trabajo de alfabetización. Y ahí encontramos esto de decir quiénes son los otros. Y en ese otro también encontramos los silencios, el que no se puede expresar o el que no se quiere expresar, pero con su silencio decía mucho. Y yo lo digo así en forma muy simple, pero fue muy importante trabajar desde los relatos y las narraciones, porque ellos contaban sus orígenes. O sea, pudimos ver un montón de singularidades y ver esto de qué es la cultura del otro, porque eso se repite mucho en el discurso, pero no es fácil decir, reconocer que cada uno de nosotros ha construido su propia cultura. Y en esto de reconocer el otro, el aspecto sociolingüístico, hicimos todo lo posible de respetar al sujeto hablante con su propia conversación, su propio lenguaje construido desde su clase, desde quién era desde su historia. Por eso trabajamos mucho con lo que era la memoria, su historia. O sea, en ningún momento dejamos ese tipo de cuestiones que fueron, bueno, muy importantes para reconocer a pero siempre haciendo una vigilancia de si realmente era todo discursivo o una repetición o una mentira, o estábamos haciendo algo que digamos que no funcionaba. O sea, hace falta mucho la reflexión y también pensar no solamente desde una práctica, sino tomar un posicionamiento para pensar que estamos en una praxis, en una relación, en una articulación entre teoría y práctica.
porque si seguimos en una práctica, por ahí podemos caer en los mecanismos, en las repeticiones, en esto de creer que estamos reconociendo al otro y después lo terminamos calificando, como dijo el profesor acá, que al final al otro lo evaluamos, listo, ya lo ponemos en un casillero y listo, se terminó esa persona porque ya lo terminamos de calificar. No, somos mucho más. Bueno, ya... ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, allá. ¿Querés acercarte o lo...? Me parece crucial todo esto que estamos oyendo, es hermosísimo. Creo que lo crucial en estos tiempos es enfocarnos en las formas, porque yo creo que la teoría es hermosísima y una persona puede saber mucho, pero si lo transmite o si lo comparte de una manera que es un poco dictatorial, digamos, como ejemplo que tenemos de nuestros representantes, a los gritos o de mala manera, creen que tienen razón, pero no es una manera amable de transmitirlo, creo que no es la mejor manera. Entonces me parece que desde el teatro, la música, las artes en general, tenemos herramientas hermosísimas como para transmitirlo de una manera muchísimo más linda y que compartamos y que la pasemos todos bien, digamos, ¿no? Que es una bajada de línea. Creo que lo esencial son las formas. En esto de la enseñanza, de la cultura, del teatro, también hay que tener presente algo que se llama coherencia lógica. Ser coherente con el discurso. Y a veces la historia nos juega momentos muy duros. Tuve el alto honor de trabajar en teatro en la alfabetización popular del gobierno de Salvador Allende, 1970, y un par de años antes con don Pablo Freire, el educador brasilero, con don Atahualpa del Siopo, los que son de teatro lo deben conocer, uruguayo. Entonces, esto de la coherencia lógica es muy importante. Cuando uno está frente a un curso, yo acá recuerdo, nunca tuve una sola sugerencia en mi discurso, en mi forma de enseñar. O sea, nunca ni la más mínima llamada de atención por la forma de enseñar, jamás. Tuve toda la libertad. Mire que di filosofía, di ética, y mi ética que yo les enseñé a los alumnos resaltaba la figura de la época de los griegos cuando cantaban esa música, esa marcha, el ditirambo, ¿no? ¿En homenaje a quién? Y les explicaba por qué fue desterrado, opacado, prohibido, y en lugar de él se puso lo apolíneo. Y en el año 1545 el Concilio de Trento puso otras figuras para estudiar la ética, pero jamás escucharon a Baruch Spinoza, no, ese no. Por lo tanto, depende de uno romper con algunos esquemas que nos tienen domesticada nuestra mente. La compañera que hizo una pregunta, imagínense, muy lindo, tienen que romper y preguntarse, ¿por qué tenemos que vivir con modelos del sistema capitalista, del sistema burgués? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar los paradigmas de la ciencia y la modernidad cuando nos están domesticando? Cuando esos conceptos científicos, del que usted quiera, el más brillante de los científicos, Isaac Newton, una nueva teoría la hizo polvo. Albert Einstein, teoría de la relatividad. Ahora aparece Max Planck, física cuántica. Niels Bohr han hecho persa los conceptos y la categoría de la ciencia moderna. Entonces, si todo el mundo está cambiando la argumentación de cómo explicar la realidad, el criterio de verdad, ya no es único. La realidad la construimos nosotros como actores sociales del mundo que nos rodea. ¿Y por qué no debemos actuar? ¿Cuál es la razón? Animarnos a ponernos de pies y caminar. La compañera, el teatro de ella, estudien la imagen del cuerpo, la imagen del organismo, llévenlo a la teatralidad. ¿Qué significa eso?
autores brillantes argentinos que trabajan esas temáticas, pero yo cuando pasé por acá habían de esos temas que no se hablaban. No se hablaba de la imagen del cuerpo y la imagen del organismo en el teatro, en el teatro. Pero sí vi que esta escuela tenía una apertura democrática, una apertura ética muy linda, porque habían compañeros con ciertas discapacidades. Y no sé por qué me eligieron para ser mis alumnos y con una gran alegría cursaron conmigo. Y también les vuelvo a decir, los discursos tienen que tener un apego a la realidad. Y si no, es una falsedad el lado que lo mire. Este librito que está ahí, para algunos que lo puedan leer, aporta mucho desde lo teórico del paradigma de la complejidad. O sea, de lo último en argumentación científica de Edgar Morin. Pero está escrito de tal manera que es muy comprensible entender lo que se trata. Fue hecho de esa forma. El que les habla, me pasé toda mi vida como profesor en la facultad de la UNR en Humanidades en 2 cátedras, antropología y trabajo de campo. Así que por ese lado las categorías y conceptos, algunas que aparecen en el libro, son de muy fácil comprensión. Pero el mensaje, que inclusive la satisfacción muy linda que está en ese, ¿cómo se llama? ¿Cuánto? Aparece la definición de utopía del devenir, que está en el libro, es eso, ya lo incorporaron por ese caminito. Utopía del devenir, cómo cambiamos el mundo, cómo dinamizamos nuestro diálogo, nuestro trabajo, cómo luchamos por un mundo mejor. No la utopía de Tomás Moro, el no lugar, no, eso no, ahí no, el no lugar no, sino que un lugar que lo vamos construyendo a través de un proceso histórico, dialéctico, un proceso, señores, revolucionario para la especie humana. Bueno, yo un último comentario que quería hacer, un poco con el aporte que hizo antes Almendra, y acá el compañero también que él hablaba reflexionando sobre la práctica docente, entiendo, digo, esta cuestión de cómo no ser ese docente autoritario que impone formas, sino que un poco lo que se habló acá, me posiciono desde la escucha, ¿no? Creo yo que ahí hay que ser muy conscientes nosotros que tenemos el privilegio de atravesar instituciones y que nos atraviesan las instituciones, que estamos acá, porque un poco también lo que decía recién Adrián, en contexto, digo, bueno, hoy no es sencillo ir a estudiar, todos sabemos lo que cuesta. Bueno, no voy a decir algo que ya todos sabemos, pero digo también esta cuestión de Almendra, entiendo lo que ella quería decir, es bueno, qué lugar se les da en los discursos curriculares o en las clases a las cuestiones por ahí de los colectivos, de las minoridades, que está cada vez siendo más resistido, ¿no? Cuento una anécdota que no para ser autorreferencial, pero a mí esa anécdota me enseñó a mí, y yo que me dejo atravesar por las instituciones y que las instituciones me atraviesan y yo las atravieso. Una vez estaba en una escuela trabajando, bueno, era un gabinete psicopedagógico, era donde bueno, se acompañan las trayectorias de estudiantes, bueno, con algunas complejidades, pero no patologías, digamos, sino cuestiones varias, cuestiones objetivas. A veces los adolescentes no tienen ganas de estudiar o bajan el rendimiento, entonces se acercan a hablar al lugar con los miembros del gabinete, y una vez se acerca una abuela, que ella era, bueno, estaba a cargo de su nieta, que la nieta era alumna de la escuela, muy preocupada esta abuela, porque me decía que a su nieta en primer año le iban a dar un contenido ligado a la ESI, a la educación sexual integral. Era una señora que yo creo que tenía unos 70 y pico de años, digamos, que ella había visto en la carpeta de su nieta que le iban a dar educación sexual integral y ella estaba muy preocupada. Bueno, ese día estaba solo yo, entonces la recibo en el gabinete y empezamos a conversar con la señora, a lo cual ella me pregunta, pero bueno, ¿qué esto es ideología de género? Me decía que le van a enseñar a mi nieta, que no sé, ella me dijo algo como que le gusten las mujeres, no sé, algo así me dijo. Y yo le dije, no, mire, digamos, no me acuerdo qué materia era, pero le digo, bueno, los contenidos de la ESI por normativa son transversales, es decir, los docentes de todas las áreas pueden dar el contenido desde la disciplina que sea, desde matemática, lengua, bueno.
No me acuerdo qué materia puntual era esa. Pero empezamos a dialogar con esta señora y la señora entendió por qué ese docente había tomado esa decisión de incluir la ESI, primero porque era una cuestión de un derecho, digamos, por normativa, y segundo, ella entendió, digamos, de qué iba la educación sexual integral, y se fue bien de ahí, entró media enojada al lugar. ¿A qué voy con esta anécdota? Digo, los que tenemos el privilegio de atravesar instituciones, y que estamos acá y que somos privilegiados de aprender y empaparnos de la construcción de los saberes que nos aportan estos lugares, bueno, tenemos esa responsabilidad después de cómo lo llevamos a la ciudadanía, porque no todos pueden estudiar, no todos están acá. Yo creo que en este contexto donde se habla tanto de la defensa de la educación pública, bueno, los que estamos en estos lugares, expliquémosle a la gente qué hacemos acá adentro, acerquémonos, porque si no, los que están en la calle, ¿qué saben, digamos? O sea, van a decir, bueno, ¿y pero por qué yo tengo que pagar de mis impuestos? Vieron que está este discurso ahora de ¿por qué tengo que mantener con mis impuestos la escuela de teatro, la universidad? ¿Para qué? Si a mí no me dan nada. No, bueno, creo que los que estamos acá tenemos que llevar ese discurso a las poblaciones que no se acercan acá. No se acercan porque no pueden, porque no quieren, por lo que sea. Digo, pero... Y vuelvo a la anécdota de esta señora de 70 y pico años, se fue entendiendo quizá que era la ESI en ese ratito que habíamos conversado. Digo, ¿cuánta gente habrá que tiene esos prejuicios sobre la ESI, sobre el teatro mismo, sobre un montón de cuestiones que quizá uno, hablando 5 minutos, puede por ahí allanar un poco el camino? Hay gente que, bueno, que no se puede hablar, ya lo sabemos. Tampoco vamos a caer en la utopía de, bueno, hablando todo se soluciona, porque sabemos que no, pero me parece que es un poco el camino. No sé si alguien tiene algún comentario más, reflexión, si no vamos ya allá. Sí. Bueno, la verdad que un placer volver a la escuela, a Hugo, Ramón, que tuvimos, yo el privilegio de ser alumno de ustedes. Y bueno, esto es más como una consulta, pues esto ya es una clase, lo tomo así. Una pregunta particular para Ramón, ya que hablamos tanto del vínculo, ¿no? O trabajar con el otro, ¿por qué todavía seguimos hablando tanto de esta idea de institución? ¿Sí? ¿Por qué no pensar la institución con el otro? O sea, es decir, una institución vincular o institución del otro, porque yo en realidad, más que recordar esta institución o esta escuela, uno recuerda o tiene más presente a los docentes y a los compañeros, ¿no? A los colegas, bueno, por ejemplo a Hugo, a Ramón y a otros muchos colegas que ya se jubilaron. Entonces, ¿por qué no pensar a la institución con el vincular o con el otro, como persona? Porque uno recuerda más que nada, a los docentes que nos enseñaron. Y otra consulta, también para Ramón, ¿de dónde viene específicamente esta idea de institución? O sea, ¿por qué la tenemos tan presente? Eso. Bueno, vamos a hacerla un poquito bien acotada porque si no nos iríamos muy lejos. Cuando nace el Estado, ¿cierto? Nacen instituciones. Y una de las instituciones que nace es cómo educar a los habitantes. Voy a usar el término la nación. La nación quería educar a sus habitantes, porque antes el sistema educativo era escolástico, o sea, estaba en manos de la Iglesia Católica. Ahí estaba. Este término, institución, ha sufrido algunas modificaciones, no mucho, porque después hubo que crear una ley, la ley de educación, ¿cierto? Bien, la ley de educación. Esa ley de educación ya introduce el concepto de institución educativa, lo tiene. Entonces, estas instituciones tienen todo unas normativas. El vínculo entre la población
y el Estado es el sistema educativo. Y el sistema educativo existe con las instituciones escolares. Esas instituciones que salen de las manos de la escolástica, Argentina es muy conocido mundialmente por el año 1918, la reforma universitaria de Córdoba. ¿Ve? Rompe con ese esquema. Ahora el problema de la institución sigue siendo el lugar donde se aplican las políticas educativas del Estado. Entonces, esas políticas educativas del Estado normalmente obedecen a un paradigma, a una forma de entender. Ese paradigma se llama positivismo. Y ese positivismo tenía una frase, y esa frase en algunos países hasta el día de hoy se conserva. En algunos, por la razón o la fuerza, la letra con sangre entra, cierto, era mi país y me tocó vivirlo. Otro lo tienen en su escudo, Brasil. Entonces, estos paradigmas de la pedagogía tenían el concepto de institución. Eso no ha sufrido grandes modificaciones. Porque ¿cuál sería la gracia? Que las instituciones dijeran, estas instituciones son democráticas, son públicas, y ahí va a coincidir que sería lindo, pero no dice así la ley, no dice. Por lo tanto, una de las formas es que nosotros podamos ir modificando en las pequeñas fisuras, grietas que tiene el sistema, introduciendo instituciones democráticas diferentes. Y para eso está el paradigma que en ese libro aparece, paradigma de la complejidad de Edgar Morin, donde la autoridad es democrática, es vertical y al mismo tiempo horizontal, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que las autoridades de la institución se rigen por el verticalismo que tiene que tener, pero al mismo tiempo introducen la horizontalidad. Vale decir, son democráticas en la escucha, en todo eso. Por ejemplo, imagínense una institución, vamos a ponerle, le voy a poner un caso, pero en otros países sigue vigente. Usted comete un acto de indisciplina, lo encontraron besándose en el patio o en el baño. La medida disciplinaria es expulsión de inmediato. Y la expulsión más triste, ¿sabe lo que significa? ¿Dónde va a continuar sus estudios? ¿Dónde va a buscar trabajo? Esa institución es antidemocrática y está en la ley. No sé si medianamente te he contestado. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, como es alumno, qué lindo verlo de nuevo. Y yo quiero hacer una pregunta porque ese trabajo de investigación no lo leí, pero yo tuve mucha charla con usted, Ramón. Y te meten en el ojo de la tormenta. Te metes en el origen del teatro en la clase. Y ahí tenés que fundamentar. ¿Y cómo haces cuando uno no tiene todo el arsenal teórico que tiene usted, o Hugo, o quien sea? Porque uno se defiende, ¿no? Pero no tenemos todo el arsenal que tiene usted. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, dedicarse horas a estudiar. Como han dicho, la silla y no sé qué más viene, o la biblioteca, a estudiar. ¿A qué hora arrancaba? ¿Ah? ¿A qué hora arrancaba usted a...? Ustedes conocen mi historia. Yo soy un poquito enfermo, porque hasta el día de hoy mis horas de estudio empiezan muy temprano y casi todo el día. Y que le conte que yo cuando llegué a este país, para motivarlo, me bajaron de un avión en Mendoza, en el aeropuerto que está ahí, de Plumerillo, a las 6 de la tarde. Y de esa fecha, solito quedé acá, con todo prohibido, todo prohibido. Tuve el alto honor de ser alumno en física, química de premios Nobel. Yo estudiaba otra cosa. La bestia de Augusto Pinochet me expulsó
y toda mi tragedia no se las voy a contar porque no les voy a matar la alegría. El hecho está que después de muchos años recién pude retomar mis estudios, recién, y bastante triste por lo demás, porque mi idealismo era que yo iba a encontrar compañeros en ese nivel universitario. No fue así, pero no le guardo rencor a nadie y a través de la comprensión he superado esos males. Pero solamente el ser humano, estudiando mucho y con una mente abierta, usted puede tener ciertos conocimientos. No le digo que los va a tener todos, pero ciertos sí. La comprensión es clave. En mi formación vieron mi currículum ahí. Yo agradezco al país, al pueblo y a la nación argentina que permitió mi formación. Me permitieron cuando asumió el señor Raúl Alfonsín. Porque antes de esa fecha estaba prohibido y yo seguía estudiando estando prohibido. Y a muchos de mis alumnos les cuento, ¿qué comía yo? Una manzana y un yogur, pero sí conocía librerías que me dejaban ingresar. La Técnica, en calle Córdoba, antes de llegar a Maipú, varias librerías me dejaban para que yo pudiera leer. Y sin embargo, hasta el día de hoy, sigo teniendo las mismas ganas, porque nunca voy a olvidar que tuve un profesor que ahí está escrito en el libro, cuando yo tenía 7 años, Aliro Rojas Aravena. Nosotros éramos chiquititos, positivismo puro o pedagogía de Montessori. Nos ganaba arriba de la mesa. ¿Y qué nos decía? A ustedes lo único que lo va a hacer libre es el conocimiento. Los giraba la cabeza. Pero nos inculcó el amor por el conocimiento. Lo inculcó. Por eso lo puse en ese libro y yo tenía 7 años, pero nos hacía estudiar. Si yo le digo, su país les brinda todo, todo. Sería una pena que permitan que eso se pierda, porque es una pena, una pena. Yo acá daba clase en la noche y me ganaba en esa esquina donde hay un bar en 27 y Moreno, y los abuelitos de ahí me decían pase porque eran las 11:15. A veces salía más tarde y algunos se recuerdan. Y yo vivía ¿dónde? En el Puente Gallego, porque siempre opté por vivir con los barrios donde estaba la pobreza y yo podía enseñar con todos los recaudos necesarios, porque yo era electricista y era plomero gasista. Nada más que eso, porque de lo contrario me hubiesen comido los gusanos y ya no estaría con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para ir finalizando, gracias por haberse quedado. Se puso un poco frío ahora, por lo menos no llovió. Esperen, no se vayan, que le queremos hacer una invitación, una pequeña invitación. Bueno, un poco esto. La idea de esta actividad no era hacer una oda a la teoría y desde la academia dar, como dije al principio, un discurso y una ponencia, porque justamente no. Un poco allá lo que decía el compañero, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que dar clase y no tengo herramientas? Bueno, yo creo que nunca se está listo para dar clase. Cuando a uno le toca dar clase, uno va y se enfrenta a la realidad, un poco lo que decía Adrián. Bueno, están los otros ahí y yo para ellos soy un otro también, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí empezamos a tomar decisiones en el momento. Por supuesto que cuando uno tiene herramientas teóricas que ha venido formándose, es quizá un poquito más sencillo, pero uno nunca está listo para eso, ni nunca creo que se tienen las herramientas y dice, bueno, ya está, yo soy el gran docente, entonces puedo dar todo. No, me parece que es cuestión de lo que decía Ramón, estudiar. Quizá a veces uno no tiene el tiempo para estudiar tantas horas como puede estudiar Ramón, pero lo poco que uno puede dedicarle creo que nunca está de más. Bueno, les agradezco un montón a Hugo, a Ramón, a Tamara, un fuerte aplauso, gracias por haber estado acá, por haber venido a la Escuela de Teatro. Y bueno, le queremos hacer una invitación porque sucede una cuestión. Nos sucede acá, está Fernanda, la bibliotecaria, y Paula, que me paro, porque es algo importante para nosotros, que nuestra biblioteca no tiene nombre. Y yo creo que lo que en estos tiempos lo que no tiene nombre no existe.
lo que no se nombra. Existimos porque estamos acá y bueno, existe la biblioteca, funciona. Pero nuestra biblioteca no tiene nombre. Entonces se nos ocurrió con Fernanda, bueno, hay que ponerle un nombre a la biblioteca, porque es un lugar de tantos años donde pasan cantidades de estudiantes todos los días a compartir, a estudiar, a charlar con nosotros, porque se charla de un montón de cosas, no solo se charla del conocimiento. Entonces les queremos hacer una invitación a la comunidad de la escuela, profesores, estudiantes, a que piensen alguna propuesta de nombre que ustedes consideren que pueda llevar la biblioteca. Nombres, por ejemplo, como un personaje de alguna obra de teatro, alguna frase ligada a lo poético, de alguna canción, algún nombre de un referente teatral, rosarino, santafesino, que lo puedan fundamentar, escríbanlo más o menos, no hace falta que hagan una monografía de 50 páginas, una carilla está bien o menos, acércanlo a la biblioteca, conmigo, con Paula, con Fernanda, o lo mandan al correo electrónico. Todavía no salió en Instagram la invitación, ya creo que esta semana sale la invitación oficial en Instagram, pero ayúdennos a elegir un nombre. Una vez que estén los nombres más o menos, que el comité evaluador elija 2, 3, 4 propuestas, se va a someter a una votación democrática para que se acerquen a la biblioteca, va a haber una urna para que elijan y voten por el nombre, y bueno, el nombre ganador va a ser el nombre que va a llevar nuestra amada biblioteca. Así que los queremos invitar, espero que puedan participar, y bueno, gracias por estar acá. Gracias Susana, de nuevo, por permitirnos la actividad, gracias a la Escuela de Teatro, las autoridades que motorizaron, y desde el minuto, vuelvo a decir, desde el minuto 0 nos dijeron que sí, y siempre nos dicen que sí a todas las locuras que se nos ocurren de biblioteca. Somos muy intensos, lo sabemos, pero bueno, lo hacemos con ideas lindas, lo hacemos con amor. Fernanda, pónganse de pie, que ustedes son parte del equipo de biblioteca también. Ven acá, vení Pau, que somos los 3 trabajadores de la biblioteca que pensamos también esto y otras actividades más. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Y muchas gracias a todos. Los libros, si alguien quiere acercarse a ver los libros, están ahí, están están a la venta, obviamente. Hay una producción, mucho trabajo en ellos, o si quieren acercarse a ver, están ahí. Muchas gracias, Lucas. Y muchas gracias a todos.